Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Pues bienvenidos. Esperamos que nos puedan acompañar. Vamos a esperar un par de segundos para ver si se conectan más personas. Bueno, estamos el día de hoy aquí reunidos con el maestro José Ignacio López Carvajal. Él ha sido maestro de la UACM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y también ha trabajado en bachilleres. Se ha especializado en temas de cooperativismo, formación de cooperativas, capacitación de cooperativas, pero el día de hoy nos va a acompañar en una plática acerca de la autogestión, que es uno de los principios más importantes dentro del cooperativismo. Eh, Esperamos que pueda haber mucha interacción ahorita con nosotros. Lamentamos que no se haya podido llevar a cabo nuestro espacio, ya que por las circunstancias en las que nos encontramos hoy, pues es mejor que, bueno, buscamos esas otras alternativas para poder seguir llevando a cabo estas actividades. Eh, Brevemente también les quiero hacer la presentación de que el maestro Ignacio ya se va a integrar como colaborador con nosotros en Casa Viva y como parte de la cooperativa de Fotosíntesis. Eh, pues sin más por el momento, pues vamos a darle la palabra y vamos a ir empezando con este tema de, de cooperativismo y autogestión. Muy buenas tardes, maestro. Sí, ¿Cómo buenas está? tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el maestro, como decía Baruch, José Ignacio López Carvajal. Ya llevo cerca de 45 años metido aquí en la cuestión de las cooperativas. He tenido oportunidad de conocer en otros países y dentro de eso, pues quiero comentar, dentro del tema de cooperativismo y autogestión, mi experiencia en Israel. Estuve estudiando 2 meses en Israel recorriendo los famosos kibbutz. Bien, el interés de esta plática para mí es más que hablarles de cuestiones teóricas, sino más bien de una experiencia, las experiencias prácticas que existen y sí, un poquito de lo que es la autogestión. Bueno, para empezar, me gustaría tocar la cuestión de que hay 3 modelos en los cuales puede participar el que realiza el trabajo. Estos modelos, pues 2 de ellos pues los tenemos muy claros aquí en México, el intermedio no, que son heterogestión, cogestión y autogestión. Estos 3 conceptos pues los vamos a ir comentando. La heterogestión, pues los 3 tienen la palabra gestión y el prefijo hetero. Si yo preguntara qué se entiende por hetero, pues lo hetero es, muchas veces no sabe la gente bien. Yo les digo, bueno, y en cuanto a tu sexualidad, ¿cómo te definirías? Como ya viendo que ahora hay una gran diversidad, ¿no? La diversidad sexual, ¿cómo te definirías, no? Y entonces, por ejemplo, en el caso tradicional de una relación de pareja diferente, pues es lo hetero es lo otro es eh, que la preferencia sexual, pues a una mujer le gusta el hombre y al hombre le gusta la mujer, ¿no? Entonces, hetero es lo otro. En cuanto a la participación del trabajador dentro de la heterogestión, pues no se da en gran medida porque lo que existe aquí en la sociedad capitalista, pues son las sociedades mercantiles, la SA es la empresa predominante. Y entonces el trabajador se contrata, entonces decimos, un trabajador es aquel que realiza un trabajo subordinado a cambio de un salario. ¿Eh? Y esa es la heterogestión. ¿Por qué? Porque hay alguien o un grupo de gentes que invirtieron en una empresa, en un proyecto, y entonces los trabajadores simplemente son parte de ese proyecto, ya sea desde la parte administrativa hasta la parte operativa de obreros. Entonces, ahí mi experiencia me ha indicado que pues, hay un predominio, ¿no? De un trabajo subordinado, hay un predominio del capital sobre el trabajador, ¿sí?
Entonces muchas veces pues uno se contrata, firma un contrato, dicen cuáles van a ser las actividades que va a realizar y tiene un jefe. Pero aquí en México, pues, ser jefe es tener un poco de poder, ¿no? Y todos los jefes pues siempre quieren imponer, ¿sí? Y mi experiencia me ha demostrado que cuando uno tiene iniciativa y creatividad, pues los proyectos que uno presenta, si no son aprobados por el jefe, pues terminan en un lugar que se llama, un cajón que se llama bote de basura, ¿ya? Entonces, el jefe es el que siempre quiere tener la razón, ¿ya? Inclusive por ahí le crearon un decálogo que ya no lo recuerdo, pero comparaban lo que hacía un trabajador y el jefe, ¿no? Entonces decían, el trabajador si lee el periódico está perdiendo el tiempo. Si el jefe lo está leyendo, es que se está informando. Si en un momento dado el trabajador llega en estado inconveniente, pues está llegando indebidamente. Si el jefe llega en ese mismo estado, bueno, llegó alegre, ¿no? Y así podemos seguirnos en la cuestión de que el jefe es una gente que muchas veces no ha sido electa por su capacidad, sino simplemente, principalmente en el gobierno, pues por recomendación, por amiguismo, ¿sí? Por padrinazgo. Y trabajar para una empresa y para otros, pues muchas veces más que ser un trabajo subordinado, es un trabajo sumiso. Entonces, alguna vez en mi experiencia me llegó el jefe, bueno, la secretaria del jefe y me dijo, oigan, lo necesitan allá arriba en la gerencia general de una empresa transnacional. Y voy y me recibe la secretaria del gerente general y me dice, ¿es usted el que va a ir a traer el pastel para el evento que va a hacer el jefe? Y lo primero que yo pensé es que pues, yo no me contraté para eso, ¿no? Pero bueno, ni modo tampoco en un momento dado ya estando ahí, pues decirles que me negaba a hacerlo, ¿no? Pero mi jefe no me dijo, dice, vaya algo muy importante con el gerente y que lo necesitan a usted, ¿no? Y entonces, ese trabajo subordinado, ese pasa a ser un trabajo sumiso. Si uno no está de acuerdo con el jefe, o sea, le hace la vida imposible. Entonces, en el capitalismo, pues la sociedad anónima es la predominante. Todo lo que compramos y hacemos, pues está controlado por empresas privadas, organizadas en forma de sociedades anónimas. Entonces, pantalones, pues Levi's, comida, leche y café, pues Nestlé, tenis, Nike, entonces todo está controlado por las empresas privadas, ¿no? Televisores, Sony, relojes, Timex, en fin, todo está dominado, pero no es la única forma en la que el trabajador puede estar o puede participar. Ahí su participación pues realmente es mínima, ¿sí? Entonces si alguien llega y dice, no, pues yo tengo una idea para mejorar, mira, yo soy el jefe y yo soy el que primero tengo que conocer cuál es tu propuesta y si no me parece, pues no la vamos a poner en práctica, ¿no? Entonces el trabajador es menospreciado, pero hay otras formas. Entonces la segunda sería la cogestión. Entonces es que se comparte, de compartir, de cooperar, de colaborar, se comparte con otro, que puede ser el gobierno o puede ser una empresa privada. Entonces en la cogestión, gracias a la cogestión, Alemania, después de la derrota del nazismo y de la devastación de Berlín, se tuvo que reconstruir. Y entonces ahí usaron el modelo de la cogestión, ¿sí? Entonces los trabajadores tenían una participación mayor dentro del trabajo, ¿no? Y eso los motivó a echarle ganas. Sin embargo, finalmente en la cuestión de las ganancias, pues la parte que ponía el capital seguía siendo la que sacaba la mayor ventaja. Y la última, pues es la autogestión, y la palabra auto pues nos quiere decir uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quienes hacen un proceso productivo o un proceso educativo son los que dirigen ese proceso, ¿no? Entonces, la gestión, los trámites, la administración está en manos totalmente de los trabajadores. Y entonces en esto pues se genera empleo. ¿Y cuál es la figura dentro de la autogestión en donde quien hace ese proceso lo dirige? Cuando se busca ya formalizarlo, pues la mayoría de las veces son las cooperativas.
¿sí? La cooperativa es la figura que más se aproxima a lo que es la autogestión. ¿Por qué? Porque en una cooperativa la autoridad máxima no son los que tienen el capital, son los trabajadores y como autoridad máxima su representación se refleja en la Asamblea General de Socios, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que quienes trabajan pues tienen el máximo poder y ellos, para hacerlo operativo, pues designan dos consejos, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Pero este Consejo de Administración debe de estar formado por la gente que está dentro de la cooperativa. No puede haber entes externos, ¿sí? Entonces, si es una cooperativa de pescadores, pues los del Consejo de Administración tendrán que ser gente que está dentro de la actividad pesquera. Si son una cooperativa de transporte, pues tendrán que ser gente que está en ese trabajo, ya sea en oficinas o en los choferes manejando los camiones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues muchas veces no tienen la experiencia administrativa y la ley permite que haya un gerente, ¿sí? Pero ese gerente es alguien que es un asesor o un apoyo al Consejo de Administración. Entonces, a diferencia de la empresa mercantil anónima, el gerente general es la autoridad máxima, está hasta arriba de todo, ¿sí? En la cooperativa, arriba de todo está Consejo de Administración, digo, Asamblea General, y la Asamblea General se encarga de designar por votación a los que van a formar Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Y si este Consejo de Administración no tiene la formación técnica, pues entonces pueden contratar a un gerente. Y este sí puede ser una agente externa o un socio, ¿sí? Y ambos casos pues tienen sus pros y sus contras, ¿no? Si es alguien externo, pues trabaja por quedar bien con la cooperativa. Si es alguien interno, pues a veces tiene algunos intereses creados y busca pues, sacar cierta ventaja de ello, ¿no? Si es socio, pues es difícil, si no trabaja bien, pues destituirlo o correrlo, dependiendo de lo que haya hecho. Si usa un mal manejo de fondos, pues sí se corre, inclusive lo pueden hasta demandar. Entonces, la cooperativa, pues tiene esta figura que permite que todos participen y entonces ahí se da la democracia. Y es uno de sus principios. La cooperativa no es una empresa que su único fin es generar capital, ganancia, que el capital genere ganancia, sino es, como aquí tengo una definición de la ley general de sociedades cooperativas vigente, y nos dice que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución, consumo de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, la cooperativa es una organización de personas, no de capitales. Pero estamos diciendo que tiene fines socioeconómicos. Entonces, una definición que da el máximo organismo mundial del cooperativismo, conocido como Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, nos dice: una cooperativa es una sociedad autónoma formada por personas unidas voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad compartida y gobernada democráticamente, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que en ambas mencionan la cuestión de que surge por necesidades, ¿sí? La cooperativa surge cuando uno ve que hay una necesidad, ya sea de empleo, de poder adquirir artículos más baratos, ¿sí? O de poder ahorrar, y que pues esos ahorros pues sean pagados sean retribuidos con un interés pues bueno, y los bancos pues cada vez nos dan intereses más pequeños, ¿no? Entonces las cooperativas tienen la capacidad de darnos unos intereses un poco mejores, ¿sí? Entonces esa necesidad yo no la puedo cubrir. Quiero construir vivienda y no tengo los recursos para hacerlo, pero si nos juntamos un grupo de personas
con nuestros ahorros, nuestros conocimientos, podemos sacar adelante ese proyecto. Lo mismo que somos trabajadores de una área y nos corren, tenemos una preparación técnica en una cierta actividad y entonces aprovechamos nuestros conocimientos y nuestra indemnización de haber sido despedidos y podemos formar una cooperativa, ¿sí? Entonces, es la suma de pequeños capitales, pero como somos varios, pues ya formamos una base económica. Entonces, la cooperativa la podemos considerar que hay de 3 niveles: producción, consumo y ahorro y préstamo. Y donde mayormente se presenta la autogestión es en las cooperativas de producción. Pero las cooperativas de producción no nada más se dedican a elaborar productos materiales, sino que también pueden prestar servicios, ¿sí? Se pueden dedicar a la prestación de servicios. Pero en ambos casos, ya sea que produzcan un bien o que presten un servicio, se da esta situación de que quien realiza el trabajo es el que gobierna la organización a través de su asamblea general, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque entonces todos tienen derecho a voz y voto. En una sociedad mercantil, cada quien tiene voto de acuerdo al número de acciones que posee en la empresa, ¿sí? Entonces, si es el socio slim y es el socio mayoritario y es el que posee más número de acciones, pues ¿quién va a dirigir la empresa? Aunque haya otros 30 socios, pero si no, sus acciones no se comparan con la del socio mayoritario, pues las decisiones las toma una sola persona. ¿Ahí hay democracia? Obviamente no, ¿sí? Porque es el poder del capital. El que tiene más capital, pues es el que tiene mayor poder, ¿sí? En una cooperativa, pues a lo mejor alguien, porque se recibió una herencia, porque X causa, tiene más dinero y lo aporta a la cooperativa para que nazca con un buen capital, pero eso no le va a dar mayor poder de decisión. ¿Por qué? Porque la democracia cooperativa es un socio, un voto, ¿sí? Y entonces ahí va a haber democracia, pues obviamente sí, ¿sí? Entonces, pues es el poder de la mayoría, es muy difícil ponerse de acuerdo para que haya consenso. La idea es que esa democracia, pues cuando no es tomado por la mayoría, pues genera disenso. Y esas gentes que votaron no aceptan que perdieron y entonces empiezan a generar conflictos, ¿sí? Todavía nos falta esa situación de decir, bueno, pues yo pude ejercer mi derecho al voto, pero no fue el que ganó y entonces tengo que aceptar lo que la mayoría decidió, ¿sí? Y lo ideal sería, pues que como las empresas japonesas, se dice que ellas tardan en tomar decisiones, pero aplicarlas las hacen muy rápido. Cuando se hace una comparación con las empresas americanas, que la decisión la toma el gerente unipersonalmente, pero a la hora de que quiere llevarla a cabo, pues mucha gente se opone porque dice que no está bien, en fin. Entonces, toma la decisión muy rápido, pero el ejecutar esa decisión, pues se le complica. En una empresa japonesa, tardan en tomar la decisión porque se trata de convencer a todos para que haya consenso, pero a la hora de echarla a andar, si todos están de acuerdo, pues nadie se va a oponer a ello. Entonces yo digo que ahí la cooperativa pues tendría que llegar en sus procesos de participación y de decisión al consenso, porque eso no crearía un grupo inconforme, ¿sí? Que no acepta que su decisión no fue la ganadora. Y entonces a fuerza, aunque sea una minoría, quieren que su decisión sea la que se aplique, ¿sí? Entonces hay que tener un grado de madurez para aceptar que pues pude votar, pero no fue mi decisión la que ganó. Y aquí en México creo que eso es difícil, ¿sí? Entonces en muchos casos el disenso, la minoría, mete ruido y eso lleva a conflictos internos en la cooperativa. Entonces es una cosa muy importante, el pensar si debiéramos aplicar el consenso, ¿no? Aunque nos tardemos en tomar la decisión, pues evitar que haya esa minoría inconforme, ¿no? Sí, y entonces, pues ese punto es muy importante, ¿no? La democracia. Pero yo digo que para que haya democracia,
pues debe de haber compromiso. Hay que participar, ¿sí? Porque puede haber la democracia y si yo no participo y dejo que otros tomen la decisión, pues muchas veces podemos caer en grandes fallas y grandes errores. Y más adelante quiero hablarles de lo que está pasando en Cruz Azul como una empresa que fue en una época una empresa modelo muy importante y que ahorita pues tiene problemas precisamente porque hubo una cierta apatía y se empezó a dejarle poder al que era gerente y de pronto pues este gerente cuando ya se dieron cuenta pues ya estaba llevando millones de pesos de esa cooperativa, ¿sí? Y entonces creo que es una experiencia que nos habla de que no nada más la autogestión es que yo tengo el derecho a la democracia, sino que tengo que responsabilizarme y entonces yo no sé si el practicar la democracia sea un derecho o una obligación, o ambas cosas, ¿no? Porque yo creo que si tengo el derecho pero no aplico, pues puede llevar a muchas problemáticas dentro de la cooperativa, ¿no? Entonces, aparte de eso, si entonces la gente participa, pues se nos obliga a que los temas que son tratados, si se nos da el informe financiero, pues la gente tiene que entender qué es eso para poder tomar una decisión correcta. Y entonces no es no nada más tener la democracia y participar, sino también tener la capacidad de prepararse para poder recibir un informe financiero, ¿verdad? Entonces hay que empoderarse y empezar a conocer las cosas, porque pues muchas veces dicen, pues, la empresa está en crisis. Ah, bueno, pero pues, a mí no me afecta y voy a seguir desperdiciando papel, ¿no? Pero cuando la gente se empodera, pues se le dice, oiga, pasa esto y esto, estos son nuestros gastos, estos son nuestros ingresos, y si seguimos teniendo más gastos que ingresos, pues vamos a ir a la quiebra, y entonces tenemos que hacer economías, y si nos explican, nos informan, entonces la información es básica, ¿sí? Para poder tomar decisiones con suma responsabilidad, ¿sí? Que va a beneficiar totalmente a la cooperativa. Pero muchas veces quienes tienen el poder pues, no quieren informar por X circunstancia y la gente se acostumbra a no ser informado y entonces se va despegando de las labores administrativas y yo dice, yo cumplo con hacer mi trabajo, ¿ya? Pero también debo de estar informado y tomar decisiones, porque si no, pues va a pasar lo que les voy a platicar con Cruz Azul. Bien, entonces son aspectos, sí. Sí, perdón. Bueno, a todos los que nos ven, vamos a hacerles de nuevo la invitación a que participen. Si tienen alguna duda acerca de lo que estamos hablando, con toda la confianza del mundo, nos pueden escribir a través del chat que está aquí activado. Pues ahorita los que se acaban de conectar, pues estamos hablando un poco acerca de qué es la cooperativa y justo este proceso hacia la construcción de una cooperativa que se crea justo con un pensamiento, construir a partir de lo común, ¿no? Que siempre es una tarea complicada, difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos insertados dentro de este sistema individualista en el cual siempre se piensa en el individuo y no en el colectivo, ¿no? Entonces, por eso el cooperativismo y la práctica de la autogestión es fundamental dentro del cooperativismo. El maestro en alguna ocasión ya me ha comentado que realmente la autogestión no existe si no es en colectivo. Igual ahorita el maestro va a ahondar un poco más en eso, pero con toda confianza esperamos sus preguntas. Sí, y qué bueno que lo dice porque mi intención era tener una plática presencial y contar con la participación de la gente, porque así siempre lo he hecho. Pero bueno, estoy experimentando en tiempos de virus, Sí. ¿verdad? Tenemos que entrarle a otra situación, pero sí yo los invitaría, haciendo eco a lo que nos dice Baruch, de que pues hagan sus preguntas, con mucho gusto van a enriquecer lo que pues les puedo transmitir. Que justo también ahorita dentro de las redes sociales se ha platicado mucho, bueno, se ha hablado, bueno, he visto imágenes que invitan a la autogestión, ¿no? Porque sí se ve que estamos pasando por una crisis, pues un poco una crisis capitalista, en el cual pues
sabemos que hay mucha gente que sí tiene que salir a trabajar, que sí tiene que pues generar, ¿no? Porque viven al día. Entonces la autogestión es justo una práctica en la cual puede contribuir a estas otras economías que, que se deslinden, bueno, que sean estas otras economías fuera del capitalismo. Bien, entonces vamos a ver esto, estamos hablando de la participación, ¿no? Entonces en la autogestión, pues la participación del trabajador es absoluta, ¿verdad? Pero también hay otras formas de participar dentro de una organización. Y entonces, digamos que hay tres grandes momentos. El primero es la conformación del capital. Y voy a hacer la comparación con una sociedad anónima y una cooperativa. En la sociedad anónima, quien conforma el capital, pues son los capitalistas, los socios capitalistas. En la cooperativa, quien conforma el capital son los socios cooperativistas. Con esto quiero decir que empieza a haber algo muy importante. Hay una relación en donde se sobrepone el capital al trabajo. Hay una contradicción capital-trabajo. Entonces, el que pone el capital lo hace ¿con qué fin? Obtener ganancias, a una costa del trabajo del hombre. Entonces hay una explotación del hombre por el hombre. El que tiene los medios de producción y el que únicamente cuenta con su fuerza de trabajo. ¿Sí? En la cooperativa, el socio pone capital, pero también tiene que poner trabajo, ya sea trabajo físico o trabajo intelectual, pero tiene que poner trabajo. ¿Sí? Entonces, muchos creen, como puse capital, ya soy patrón. No, eso es una equivocación. En la cooperativa no hay patrones. Todos son socios y todos tienen los mismos derechos y obligaciones. ¿Sí? Esto es muy importante porque a mí me ha tocado luego dar pláticas en algunas cooperativas grandes y dicen, no, pues nosotros antes éramos una empresa anónima y nos fuimos a la huelga y se prolongó la huelga y nos indemnizaron con los bienes y ahora formamos la cooperativa. Y ahora somos patrones, ¿no? Ahora son socios de una cooperativa en donde todos están por igual y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, en la cooperativa, los socios son los que aportan el capital, pero posteriormente van a aportar su trabajo. Otra de las formas en las que pueden participar es en el trabajo. Pero ese trabajo presenta tres momentos: la planeación del trabajo, la realización del trabajo y el control del trabajo. En una empresa mercantil, el patrón tiene a su grupo de confianza, lo que es la alta gerencia. De la gerencia media hacia arriba, pues son los de confianza, porque son los que puso el patrón o el gerente al que le tienen confianza, al gerente general, y que buscó su gente para que saquen adelante el proyecto. En la cooperativa, bueno, en la sociedad anónima, ¿quién planea? Pues el director de planeación de producción hace la planeación. ¿Quién ejecuta? A los trabajadores. ¿Quién controla? Pues obviamente no los trabajadores, sino los directivos del área de producción. En una cooperativa, ¿quién planea el trabajo? Pues los socios, que son los que aportaron capital y los que están aportando trabajo. ¿Quién realiza el trabajo? Los socios. ¿Y quién controla el trabajo? Pues los mismos socios. Entonces, en una parte vemos que en el capitalismo el socio es el que hace el trabajo de picar piedra, ¿no? O arrastrar lápiz. Pero siempre bajo el control de los que representan al capital. No los que pusieron el capital, sino los que representan al capital. Porque, ¿qué pasa? En una empresa capitalista, mercantil, anónima, ¿el que puso el capital va a trabajar en ella? Pues en raros casos. ¿Slim trabajará en todas sus empresas? Pues no, tiene gente de confianza y son los que le rinden cuentas. Y si no le rinden cuentas alegres, pues corre y busca a otros. ¿Sí? En la cooperativa son los socios, los que pusieron el capital, los que planean el trabajo, los que ejecutan el trabajo y los que controlan el trabajo. Son los mismos socios. La tercera parte de todo esto es quién puso el capital, quién
hace el trabajo en esos 3 momentos de planeación, ejecución y control, y finalmente vienen los beneficios de las ganancias o rendimientos en el caso de las cooperativas. Y en una empresa mercantil, ¿quién es el que se lleva la mayor parte? Pues los capitalistas, ¿sí? Y entonces hablan de que hay un reparto de utilidades, pero como los capitalistas no quieren pagar muchos impuestos, pues entonces llevan a veces la doble contabilidad. La contabilidad de donde sale que no tuvieron ganancias y por lo tanto, pues les dicen a los trabajadores, no hubo ganancias, lo sentimos, pues no puede haber reparto de utilidades. Y la contabilidad real, para que sepan cuáles fueron sus ganancias reales, ¿no? Eso sucede mucho con los gobiernos pasados, pues se prestaba mucho a que había un apoyo incondicional a las grandes transnacionales, a las grandes empresas mexicanas, y las eximían de impuestos. ¿Eh? ¿Y a las cooperativas les han perdonado un peso? No. Ni uno, ni 1,000, ni millones de pesos. Las cooperativas tienen siempre que pagar. Entonces estamos en una sociedad de desigualdad. Se premia al capital y no se premia a las empresas cooperativas que están generando fuentes de trabajo o están manteniendo fuentes de trabajo y que pues, al gobierno no le cuesta porque es autoempleo colectivo. Una cooperativa es un autoempleo colectivo. Entonces al gobierno le interesa crear empleos, pues ¿por qué no fomentar el autoempleo colectivo, el de las cooperativas? Otra forma de participar es esa, ¿no? Entonces la distribución de las ganancias. ¿Y qué pasa en la cooperativa? Si ellos pusieron el capital, si ellos planearon su trabajo, si ellos realizaron el trabajo y ellos controlaron su trabajo, ¿cómo esperamos que sean las ganancias? Pues todo para ellos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo, es más difícil poder hablarlo, ¿no? Me gustaba ponerlo en el pizarrón, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, si se ganó 1,000,000, pues el reparto de utilidades le corresponde ya después de los impuestos, un 10% a los trabajadores y un 90% a los patrones. ¿Pero todos van a recibir lo mismo? Pues no, porque es en función del capital que pusieron, se hace la distribución de las ganancias. En la cooperativa, la distribución de los rendimientos, o sea, los excedentes, las ganancias que se conocen en el aspecto mercantil, se llaman rendimientos. Cuando se habla hay 2 tipos de rendimientos que son el equivalente al salario y rendimientos al final, que son el reparto de utilidades. Entonces, en las cooperativas, el rendimiento final no es parejo para todos, ¿sí? Digamos que en una empresa privada, el que más gana, comparado con el que menos gana, hay una diferencia abismal. El trabajador mejor de limpieza gana salario mínimo y un gerente puede ganar 80,000, 120,000 pesos, el gerente general. En una cooperativa no existe, digamos, una horizontalidad absoluta, pero sí trata de reducir las diferencias en el que entre menos gana con el que más gana. ¿Por qué? Porque todos tienen en la cuestión de derechos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero en la cuestión económica existe la justicia o la equidad. ¿Y qué es la equidad? Que cada quien reciba lo que merece. Y entonces se dice, ¿cómo se le va a pagar a los socios? Pues de acuerdo al tiempo trabajado, a la calidad del trabajo, que es muy subjetiva, y a la preparación técnica que requiere ese trabajo. Y entonces, pues el que está de presidente del Consejo de Administración, pues tiene la responsabilidad de toda la empresa, de toda la organización cooperativa, y entonces, pues obviamente tiene que remunerarse el que tener mayor responsabilidad. Pero eso no quiere decir que esto se dispare, sino simplemente se separa un poco y debe de haber una relación no distante entre el que menos gana y más gana, ¿sí? Algunas cooperativas a veces acuerdan que todos por parejo,
pero pasado el tiempo, pues van a ver que eso no funciona porque pues, la gente, los socios eran jóvenes y luego alguien se casa y ya tiene otro tipo de obligaciones y entonces ya no puede seguir ganando lo mismo que los otros, ¿sí? Y si no se le paga lo mismo, pues entonces aplica el principio de membresía abierta y voluntaria. Bueno, pues ya no me satisface, pues me tendré que ir, ¿no? Y si lo quieren retener, pues entonces tienen que buscar ese escalafón pequeño de diferenciación salarial en donde se reconoce el esfuerzo que está realizando la gente, ¿sí? Porque si no se aplicara, por ejemplo, eso de acuerdo al tiempo trabajado, pues vemos que la gente no trabaja con ganas y uno le echa ganas y le gana lo mismo, pues entonces desanima a la gente. Eso tiene una razón de ser, ¿no? O sea, motivar a que la gente se comprometa con su cooperativa y vea que sus esfuerzos son recompensados, ¿sí? A lo mejor en las grandes cooperativas sí se da un poco más la apertura entre el que más gana y menos gana, ¿sí? Pero de todas maneras, el que menos gana va a ganar más de lo que gana alguien en su mismo puesto dentro del sector, del mismo sector de refresquero, cementero o de producción de llantas, ¿sí? Siempre en las cooperativas se gana más. Si no en sueldo, muchas veces en prestaciones, ¿sí? Porque ¿cuál es la tendencia mundial? A contratar por honorarios, ¿sí? Ese es el modelo McDonald's, ¿no? De transnacionales. Te contrato por honorarios y entonces pierdes todos tus derechos de prestaciones, ¿sí? No tienes aguinaldo, vacaciones, días económicos, seguridad social, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces ese es el modelo que ellos quieren mantener en nuestra economía, ¿sí? Como que nuestro país va tendiendo a ser un país maquilador, ¿sí? Y entonces, pues la mayoría de las empresas son extranjeras. En la cuestión automotriz, pues americanos, japoneses, franceses, italianos, son los que producen, alemanes, ¿eh? En la industria de la ropa, pues depende de si es ropa informal, pues, o ropa deportiva, pues ingleses, americanos. Entonces, pues las grandes empresas pues son transnacionales, ¿no? Y en las transnacionales pues no les conviene tener sindicatos y trabajadores bien remunerados, ¿sí? Aunque ¿quién va a rendir mejor? ¿Un trabajador bien remunerado o un trabajador que no está mal pagado, ¿no? Que está mal pagado? Pues obviamente se va a reflejar en la productividad, pues alguien que está reconociendo su esfuerzo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la cooperativa? Pues eso, un reconocimiento a los esfuerzos individuales, pero que se va a manifestar en un mejoramiento colectivo, ¿sí? Entonces, si a alguien no le gusta ser muy chambeador, bueno, pues se mantiene con un sueldo, y si hay otro que es muy cumplido y así, pues va a ganar un poco más, ¿no? Y entonces no va a haber esa inconformidad porque hay un reconocimiento al esfuerzo realizado, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de una autogestión, ¿sí? Esa participación que se da en el trabajo, tanto constituyendo el capital, haciendo el trabajo y recibiendo sus beneficios, pues es parte de eso, ¿no? O sea, un sistema autogestivo es la participación total en esos tres rubros: formar el capital, en realizar el trabajo y obtener, obviamente, los beneficios de lo anterior, ¿sí? ¿Qué experiencias hay pues, la historia de la autogestión? Bueno, pues la autogestión pues viene desde, no sé, la Comuna de París como un antecedente, los soviéticos, en cuanto a lo que se llama la democracia económica, y que se hablaba de los contratos colectivos o el contrato ley, y luego se formaron los consejos obreros, pero finalmente quien se seguía llevando la mayor parte de todo, pues era el del capital. Entonces la forma de emancipar realmente a un trabajador es que forme su propia empresa autogestiva, cooperativa, ¿sí? Porque ahí el beneficio final se va a repartir entre todos en forma igualitaria, equitativa, no igualitaria, ¿sí? Hay igualdad en derechos y obligaciones, pero equidad en la cuestión económica. Y eso es interesante porque es saber reconocer el esfuerzo, ¿sí?
Yo les platicaba al principio que pues, tuve la oportunidad de conocer Israel, y Israel se conoce como un modelo cooperativo, como un modelo autogestivo, ¿sí? En Israel, pese a ser un país del Oriente, pues tiene un modelo capitalista occidental, ¿no? Aunque esté en el cercano Oriente. Pero hay una figura en el campo llamada kibbutz, que son las granjas colectivas. Y ahí se presenta pues algo muy interesante. Los kibbutz, los primeros kibbutz se generaron de disidentes judíos que salieron de Rusia y que llegaron con la idea del socialismo, de una sociedad más igualitaria, más justa, de que no hubiera explotación del hombre por el hombre. Y entonces el kibbutz pues reflejó esa situación. En un kibbutz se aplica ese principio socialista de que cada quien de acuerdo a sus capacidades y que recibe de acuerdo a sus necesidades. El kibbutz es una figura muy especial, que va mucho más allá de lo que es la cooperativa, porque se trata de trabajo, digamos, al nivel de la cooperativa, pero no se queda en eso, ¿sí? Son granjas agrícolas y entonces el kibbutz es trabajo y vida colectiva. Son las dos cosas. Aquí en México todos trabajamos, salimos de la cooperativa y nos vamos a nuestra casa a ver televisión y a informarnos y meternos de publicidad dominada por el capitalismo, ¿sí? Allá el kibbutz es trabajo y vida colectiva. ¿A qué me refiero a esto? De que si alguien llega y es un simple campesino, pues, pero tiene familia, el kibbutz le dota de vivienda, ¿sí? Y le cubre sus necesidades de vestido y alimentos. Si alguien llega y es un ingeniero agrónomo, pero es soltero, pues lo manda a un galerón de solteros, aunque su capacidad es mayor, pero ahí se está retribuyendo las necesidades de la persona, ¿sí? En otro aspecto, pues no hay diferencias de género, porque la comida y el cuidado de los niños se hace de manera colectiva. O sea, hay hombres y mujeres que trabajan en la cocina y llega la gente y el autoservicio, todos se sientan en la mesa y conviven, ¿sí? Aunque estén casados o solteros. En el caso de los casados que tienen hijos, pues sus hijos van a la guardería o a la escuela, a la primaria del kibbutz, y ya sea que maestros o maestras los atienden, pero como no todas las mujeres están haciendo comida ni atendiendo niños, pues se incorporan a la vida laboral de kibbutz. El kibbutz es una granja colectiva, pero con el tiempo y al llegar gente muy preparada, se empezó a utilizar que se hicieran agroindustrias. Entonces, su principal agroindustria pues es la de productos de la agricultura, tractores, tubería de riego, etcétera, etcétera. Y entonces algunos, si tienen otra formación, pues se entran a la agroindustria del kibbutz, ¿no? O pueden estar en el trabajo del campo o en el trabajo de la agroindustria, ¿sí? Y es muy interesante, pero yo lo visité en el 78, entonces todavía existía esta idea de trabajo y vida colectiva. Poco a poco, por cuestiones de problemas que tenían con sus vecinos de alrededor, pues la guerra fue algo que nos mantenía ocupados. Y entonces el servicio militar se cumplía 2 años en los hombres y 1 año en las mujeres. Y las mujeres podían eximirse de hacer el servicio militar si se casaban, pero a nadie le interesaba casarse. Y entonces se volvían instructoras, secretarias, enfermeras, o inclusive pues manipulando, manejando un tanque, ¿no? Se incorporaban a todas las actividades que había, ¿sí? Pero el hecho de que el kibbutz era una figura semicerrada, no existe en las organizaciones humanas el modelo de sistema cerrado, pero el kibbutz sí era una figura semicerrada, porque todo el que llegaba al kibbutz, el kibbutz tenía la obligación de darle vivienda, vestido y comida.
¿sí? Entonces, por eso al interior del kibutz, pues no circulaba el dinero, o sí, no circula. Y entonces hacían reuniones, que ahí es donde estamos aplicando la autogestión. Ahí también la Asamblea General es la autoridad máxima y está formado por los miembros del kibutz. También tienen sus órganos de administración, vigilancia, y ahí hay participación y colectivamente pues deciden en qué les gusta trabajar, cuáles son sus habilidades, sus capacidades y sus experiencias, y en eso trabajan. Pero hacen reuniones cada semana y algunos excedentes que tienen se los dan en vales, y la cooperativa tiene una tienda, y entonces ahí cada agente ya satisface ciertas necesidades personales. Que si a alguien le gusta leer, pues en la tiendita del kibutz ahí cambia sus vales por libros, o por Coca-Cola, o por cigarros, o por X cosa, ¿no? Y en la Asamblea General, que la hacen un mes, cada mes, o un poco más distanciado a veces, deciden cómo se reparte la riqueza del kibutz para el beneficio colectivo, no individual, ¿no? Entonces están viendo, por un lado, satisfacer ciertas necesidades individuales, porque las más básicas están cubiertas por el simple hecho de ingresar al kibutz. Entonces se satisfacen ciertas necesidades de tipo personal, y en la Asamblea General se ve cómo se distribuye los excedentes, pero para el beneficio colectivo del mismo kibutz, ¿no? Entonces se necesita mejorar la guardería del kibutz, pues entonces se aprueba que se hagan mejoras en la guardería, etcétera, etcétera. Entonces es un modelo donde con el tiempo, pues al salir a hacer el servicio militar, los jóvenes veían otro mundo, el mundo del neoliberalismo, del consumismo, y se contaminaban y regresaban al kibutz, como que ya no los llenaba, y entonces se fue minando pues esta ideología de no tener diferencias y de que todo fuera armónico y que el kibutz cubriera sus necesidades básicas, ¿no? Y entonces pues empezaron a algunos a ya quedarse con sus hijos, porque en la noche, en la tarde, cuando terminaban sus labores, iban a la guardería y recogían a sus hijos o a la primaria y convivían con ellos. Pero ya como a las 8 de la noche tenían que regresar para que los niños o los bebés durmieran en la guardería, ¿sí? Ya, no sé, después de los 6 meses, pues ya el niño ingresaba, el bebé ingresaba a la guardería del kibutz, ¿sí? Pero ya con el tiempo ha perdido esa característica, y ya algunos ya duermen con sus padres, algunos comen en su casa, ¿no? Y ya se va perdiendo esa idea de un sistema colectivo o comunitario absoluto, ¿no? Y creo que eso fue algo muy importante, porque alguien dijo, pues esa es la utopía hecha realidad. Un autor que analizó eso dijo, pues es la utopía hecha realidad. Pero sí, tienen razón también los jóvenes, porque alguna vez en un video él dijo, me siento como encerrado en una burbuja de plástico, en donde no me entero qué pasa en mi país y qué pasa afuera, ¿no? Pero se salieron afuera y pues vieron otro mundo diferente, el neoliberalismo consumista, en donde predomina el egoísmo y demás, y regresan contaminados y han ido cambiando la ideología del kibutz. Sin embargo, los kibutz pues no han disminuido en gran medida, así, en forma importante. Siguen trabajando, pero las cosas han ido evolucionando. Eso nos quiere decir que las cosas no son estáticas, son dinámicas y pues van evolucionando, ¿sí? Y bueno, pues este es parte de... ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Ya nos queda un rato más. Ah, bueno. Igual, nuevamente Sí. Invitarles a los que nos están viendo, Sí, si tienen alguna pregunta claro, con respecto al tema. Igual ahorita estaría bueno ahondar un poco de las experiencias dentro de la Ciudad de México. Tenemos estas experiencias de empresas cooperativas gigantes como la Pascual, como el Cruz Azul, como TADOC, pero es igual, creo que también es importante en reflexionar acerca de los procesos autogestivos y cooperativos de pequeñas cooperativas, ¿no? Que sabemos que hay muchas dentro de la Ciudad de México y que su proceso
conformación es diferente, ¿no? A veces sí es un proceso de cambio de chip, es un proceso de cambio de formas, de esa forma de vivir, ¿no? En el cual generalmente vemos por el uno y no volteamos a ver por el prójimo. Y precisamente creo que es muy importante ver también desde qué ha sucedido en América Latina, que también nosotros tenemos experiencias pues desde nuestros antepasados, ¿no? Hoy en día existe bueno, no quisiera decirle concepto ni filosofía, sino esta forma de vivir que es la comunalidad, que justo hay una parte fundamental para que se practique, para que se viva, es a partir de la asamblea en donde se reconoce que a todos, todas y todos son parte fundamental dentro de este territorio en el que se habita y que justo existe también esta responsabilidad, existe estas prácticas, ¿no? Por cuidar, no solo cuidar al prójimo, sino también cuidar a la naturaleza, ¿no? Saber que somos uno mismo, ¿no? Dentro de todo este ciclo. Entonces, se les da justo el mismo valor y los mismos derechos a la naturaleza, al agua, a la tierra, al sol, porque sin ellos no sabemos, sin estos elementos sabemos que no podemos vivir. Y también dentro de la comunalidad existe esta otra parte en que se celebra eh, justo todos estos elementos y cómo conviven estos elementos que es a través de la fiesta en el cual vemos actividades en el cual se comparte la comida, se comparte la bebida, se comparte la alegría y también tenemos estas otras prácticas como son el tequio, que justo reconoce, uno mismo reconoce que, que tiene que aportar a la comunidad a través de algo. Hoy en día sabemos que hay puede ser a través de lo económico, pero eh, se pide que también sea a través del trabajo, ¿no? Es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo que es para todas y todos que viven dentro de este territorio. No sé si nos gusta compartir un poco acerca de su visión de estas otras prácticas que tenemos aquí en América Latina, pero también igual también ahondar un poco de la autogestión, de los procesos autogestivos de pequeñas cooperativas dentro de la Ciudad de México. ¿No? Sí, creo que esas a veces sus ventajas de las cooperativas son un número pequeño que se conoce, ¿verdad? Que tienen una identificación, ¿verdad? Y en las grandes cooperativas, pues a veces eso no se logra. Lo que nos comparte el compañero Baruch, pues es importante porque yo pienso que la comunalidad también a la larga genera identidad comunitaria, ¿verdad? Y en las cooperativas, pues no vemos a veces eso, ¿no? La mirada hacia el prójimo, lo que algunos filósofos llaman la otredad o la alteridad, ¿no? Sino que nos enfocamos por la sociedad en la que vivimos, es muy difícil abstraernos, ¿no? Porque aquí nacemos, crecemos, nos casamos, morimos, ¿no? Y finalmente, pues los medios son muy poderosos y van creando, pues, inconsciencia, ¿no? Valores no, antivalores más que valores, ¿no? O sea, la televisión nos transmite muchos antivalores, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el fútbol, pero entonces tenemos que tener nuestra cerveza y nuestras botanas que no son nutritivas, ¿no? Pero de otra forma no gozamos ver un partido de fútbol, ¿no? Y así en eso, pues nos va contaminando y contaminando, metiéndonos más en el mundo del individualismo. Y en ese sentido, pues yo siento que esta comunalidad, pues vendría siendo así como la vacuna, el antídoto ante esa deshumanización que poco a poco vamos, ¿sí? Porque pues la vida urbana es muy diferente a la vida del campo, ¿sí? Y por más que queramos identificarnos con la naturaleza, ¿qué es lo que pisamos? Cemento, madera, pero no pisamos el pasto, ¿no? Entonces alguna vez me platicaban, no, pues es que yo no entiendo
la gente del campo, ¿no? Entonces ya pues estaban en el campo, ¿no? Entonces quítate los zapatos y los calcetines y pisa la tierra y vas a sentir, ¿no? Y no, pues sí, ¿no? Pero nosotros ni siquiera tenemos ese contacto con la tierra, ¿no? O sea, estamos pisando puro cemento y entonces o puro asfalto, pues nos desligamos de la naturaleza, ¿sí? Yo de alguna manera pues trato de mantener un jardincito y tener plantas dentro de mi casa para sentir que soy parte de la vida, ¿no? La vitalidad, la vida es importante. Y que nos olvidamos mucho de eso y entonces nos preocupamos más por tener ropa de marca y, y estar a la moda y aparatos eléctricos también de última tecnología. Y eso nos ha, pues, deshumanizado, ¿verdad? Sí. Entonces en el internet vi una foto en donde se ve que va una mujer en el metro, no sé, pone un cobertorcito y baja a su hijo chiquito porque ella tiene que estar manejando su celular, ¿no? Entonces, es más importante el celular que su propio hijo, que es bebé, que eres un bebé, ¿verdad? Que el bebé depende pues 100% de su madre. Es la etapa donde el hombre pues está en dependencia con, ¿sí? Y entonces pues es eso. Yo creo que la comunalidad pues, nos daría una cosmovisión que tenía el México prehispánico, en donde vivían con más armonía, ¿no? Y creo que eso es algo sano, que se debe de rescatar tanto para la economía social y solidaria y el cooperativismo que es parte de ella, ¿sí? Y entonces pues tenemos ejemplos como Tosepan Titetanisque, de una cooperativa de indígenas náhuatl, pues, que ha crecido y todo, y sin embargo, pues no han perdido su sentido de pertenencia y de reconocer a la madre naturaleza. Y creo que eso es importante. Y es que son varios los elementos que el cooperativismo, la economía social y solidaria puede retomar. Por un lado, pues hacia el sur se habla de el buen vivir, ¿no? Que es una visión prehispánica andina, ¿no? Del Perú, de Ecuador, de Bolivia, ¿verdad? Y nosotros tenemos pues nuestra propia visión también, porque también nosotros venimos de una cultura prehispánica, mesoamericana, ¿ya? Y que nos hemos olvidado, y pues por ahí está la canción de La Maldición de la Malinche, ¿no? De Gabino Palomares, ¿no? Que nos canta y pues realmente despreciamos a los que pues, son los originarios de este país, ¿no? No llegamos a extremos como los americanos, donde a las tribus originarias las desaparecieron y los últimos que quedan pues, están confinados en reservaciones indígenas, ¿no? Pero aquí pues todavía la población indígena es muy importante y pues hay un porcentaje de pobreza y generalmente se encuentra en las poblaciones indígenas, ¿sí? Que son los originarios de este país y que son menospreciados, ¿no? En México profundo tenemos costumbres, ¿no? Del maíz y la tortilla, pero a veces nos gana más el hot dog y la hamburguesa, ¿no? Entonces yo digo que sí, son cosas que tanto el cooperativismo como la economía social pues debe de promover una actitud autogestiva, una visión de la comunalidad o del buen vivir, ¿eh? Bueno, pasando otra vez a la cuestión de la autogestión, pues por ahí hay, dice de un autor, por ahí no ya lo recuerdo porque no lo puse el nombre, hace tiempo que uso esta lectura, que se llama Condiciones que definen y facilitan la autoadministración obrera, o sea, la autogestión. Y entonces son las condiciones que se plantean, ¿no? Condición número 1, el control y la administración de la empresa es el derecho de todos quienes trabajan en ella. Y dicho derecho se basa en su papel en el trabajo, ¿sí? Entonces yo soy trabajador, tengo los mismos derechos y obligaciones y en un momento dado yo me puedo proponer para ocupar un cargo representativo, ya sea en el Consejo de Administración o de Vigilancia, y si la autoridad máxima que hemos dicho que es la Asamblea General así lo acepta, pues puedo desempeñar ese cargo. Y si no, pues tuve la oportunidad de promoverme, ¿verdad? Condición 2, el ingreso que gane la empresa después del pago de todos los costos e impuestos pertenece a todos los que laboran en ella. Es lo que decíamos, esa tercera condición de que se participa en el capital, se participa en el trabajo y por lo tanto
obtenemos pues todos los beneficios que estos generen, nuestro trabajo y nuestro dinero. En cambio, en una empresa mercantil, pues nunca vamos a poder tener una remuneración adecuada porque el capital absorbe pues, la mayor parte de las ganancias. ¿Sí? Y entonces, pues ahí no hay un desarrollo pleno del ser humano. Ni puede opinar, y si opina no lo toman en cuenta, y lo único que le pagan es para que cubra, pues muchas veces sus necesidades básicas. Porque si hablamos del salario mínimo, ¿quién puede vivir con un salario mínimo? ¿verdad? Por ahí un ministro, no sé si de Hacienda, decía que con 6,000 pesos se podía vivir muy bien una familia. Yo creo que no. ¿verdad? Ahora han aumentado el salario mínimo, pero desgraciadamente por problemas mundiales pues han aumentado los precios de todo. Entonces, por mucho que aumente la carrera salario-precios, pues nunca el salario va a alcanzar los precios. Bueno, pasamos a la tercera condición. Los fondos de bienes de capital para la empresa pueden obtenerse a partir de un número de fuentes potenciales. Entonces, es muy importante tanto desde una visión autogestiva como una visión cooperativa, generar fondos. ¿Sí? Muchas cooperativas cuando atraviesan cuestiones de imprevistos, de un incendio, de que llovió mucho y se inundó todo y que tienen que reparar máquinas y la mercancía se echó a perder, no saben de dónde, no tienen los recursos de dónde poder resarcirse para salir adelante. Y en eso los fondos cumplen un fin muy importante. Un fondo se crea para un fin determinado. ¿Sí? Entonces, el fondo de previsión social es para los gastos médicos, para cubrir lo del seguro social. El fondo de reserva es para cuando hay una contingencia, esto que hemos estado platicando. Y entonces, cualquiera que esté en esto, yo di clases en bachilleres y cuando hablé de fondos, mucho tiempo después me llegó un alumno y dice, fíjese que yo seguí su consejo que dice de las cooperativas de crear fondos y tuvimos un problema y gracias a un fondo que teníamos, pues no, realmente no nos afectó. Pero si no lo hubiéramos tenido, pues a lo mejor esa empresita que teníamos pequeña, familiar, pues no hubiera salido adelante. Condición 4. Fuentes privadas o institucionales de capital financiero no otorgan ningún derecho de control. Este es una condición de la autogestión, pero hay un principio cooperativo que dice autonomía e independencia. Y entonces se busca que, aunque me den un préstamo, ese préstamo no tiene que estar condicionado y que afecte la autonomía de la cooperativa. Pues casi estamos hablando pues, de los mismos aspectos, ¿no? Estos se aplican tanto a una idea autogestiva como a una idea cooperativa. La quinta, para alentar el crecimiento y desarrollo de las firmas autoadministradas, las rentas de capital y terrenos deben reinvertirse en nuevos activos de capital dentro de la firma. Entonces, aquí es, si se tiene excedentes, antes de pensar en repartirlo entre los socios, hay que generar reinversión. Una empresa que no crece es una empresa que está condenada al fracaso, sea de lo que sea, pequeña, grande, ¿sí? Entonces, se tiene que reinvertir siempre, pues para mejorar los equipos o para comprar equipos más modernos, etcétera, etcétera. Entonces, es una condición también que hay que ir pensando. Y condición 6. Toda información concerniente a la firma debe estar disponible para todos sus miembros. Entonces, lo que decíamos, como muchas veces los que tienen socios, que tienen la administración, pues se rehúsan a informar a los demás. ¿no? Y si no hay información, pues la gente se va desentendiendo de la cuestión administrativa y no entiende y dice, no, pues por ahí algo hablaron, pero pues ni lo entendí. ¿no? Y eso pues puede desencadenar que en un momento dado pues se cree un conflicto. Entonces, el cooperativismo tiene el valor de la transparencia. ¿sí? Entonces, todo lo que se haga hay que informarlo. Condición 7. Los miembros de la firma se aseguran entre sí los derechos individuales correspondientes a las libertades políticas básicas. Bueno, este era un principio que ya no existe actualmente en el cooperativismo, pero que era la libertad política y religiosa. ¿no? Que dentro de la cooperativa no hay eso.
pero eso no quiere decir que individualmente cada quien ejerza sus creencias y sus tanto políticas como religiosas, ¿verdad? Pero la cooperativa es el fin común. La condición 8, un representante interno o independiente será quien dirima las disputas concernientes a infracciones de normas, derechos básicos de protección y proteja los reglamentos de la organización. Entonces, un aspecto muy importante es que hay una ley, existía un reglamento, ya la actual ley no tiene reglamento, pero también cuando se constituye la cooperativa se elaboran unas bases constitutivas y esos también pues reglamentan a la cooperativa. Pero aún si queremos todavía ser más específicos, pues hay que hacer un reglamento interior de trabajo, ¿sí? Porque eso ayuda a que cuando surge un problema, pues vemos, pues de acuerdo al reglamento, pues tú estás creando una infracción, así que no alegues derechos que no te estás ganando, sino al contrario, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso. Y es una de las cosas que yo pues agradezco a la cooperativa Fotosíntesis. Yo he visto que han tardado, pero están haciendo su reglamento. Yo he participado y pues se les consulta a todos, a veces no participamos, no decimos, pero pues nos están preguntando constantemente que qué opinamos de tal o cual decisión, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante, ¿no? Porque ya en una cooperativa grande, pues hacer una asamblea de 200 gentes, pues ya tiene una serie de complejidades, no todos asisten, etcétera, ¿no? Condición número 9, para la firma es esencial una conciencia democrática y participativa. Entonces aquí nos dice que no nada más es tener la democracia, sino también tener esa responsabilidad de participar, de ejercer los derechos y obligaciones. Yo creo que la democracia del voto es tanto un derecho como una obligación, ¿sí? Tengo el derecho, pero si no participo, no ejerzo mi derecho. Entonces, al igual que para mantener este conjunto de valores y actitudes, son importantes los esfuerzos educativos para desarrollar la filosofía y práctica de la autoadministración. Entonces, la cooperativa pues también tiene su filosofía planteada en principios y valores. Originalmente solamente eran los principios, se vio que no eran suficientes y entonces establecieron una serie de valores. Los principios rigen a la cooperativa, los valores rigen a las personas. Y entonces tratan de armonizar principios con valores para generar identidad. Pero la identidad también se genera con hechos. Y entonces, ¿qué mejor que la comunalidad en el sentido de las fiestas? ¿Qué es lo que hace? Integrar y unir a la gente, ¿sí? Entonces, pues es una forma, no sé, cada vez que la cooperativa festeje su aniversario de haberse constituido, pues deberían hacer una fiesta para convivencia, una interrelación humana, y eso pues va a ir fortaleciendo al interior de la cooperativa. Parece que no, creemos que las fiestas no más es el tomar y bailar y más, pero no, hay algo más de trasfondo en eso. Y finalmente, las organizaciones de apoyo que pueden servir como defensoras, que pueden proporcionar ayuda técnica y canalizar fondos para las firmas autoadministradas, son vitales para su desarrollo a largo plazo. Entonces es algo que hace falta en el cooperativismo, organizaciones que apoyen, ¿sí? Tanto del aspecto educativo como en el aspecto financiero, como en el aspecto técnico, administrativo, comercial, ¿no? Productivo. Y bueno, en ese sentido, pues también la cooperativa a la que me quiero incorporar y de la que soy colaborador, pues está prestando una labor importante en el aspecto educativo. Y bueno, estas serían las condiciones. Pero dentro de esas condiciones, en cuanto a la autogestión, yo considero que falta una muy importante, ¿sí? Y hablábamos de esa contradicción capital-trabajo. Entonces, siempre que alguien tenga los medios de producción externos al grupo cooperativo, pues las decisiones, pues, ¿quién las va a tomar? ¿Qué pasaba con la pesca? El gobierno les otorga 7 especies reservadas en el año con la ley del 38. Pero no tienen los barcos, entonces los barcos lo tienen los armadores. Y entonces,
llegaban a un acuerdo, yo como armador no puedo pescar camarón, que es la especie más rentable, y tú tienes la concesión del camarón, pero no tienes el barco. Entonces vamos a hacer un acuerdo. Y en ese acuerdo, ¿quién sale ganón? Pues el del barco. ¿Sí? Si no hay barco, no hay pesca. ¿Sí? Y entonces, pues, si no se es dueño de sus medios de producción, pues tampoco va a ser dueño totalmente o capaz de tomar decisiones autónomamente. Entonces yo digo, una condición en la autogestión es que los trabajadores deben de hacerse dueños de sus medios de producción. Porque si alguien los detenta, pues él va a tener una importancia fundamental y dice, yo retiro mis bienes, pues la cooperativa se acaba. ¿Sí? Entonces, para que se dé toda esta democracia, esta participación, por eso una lectura de la OIT, de la participación de los trabajadores, formas de participación, pues es importante que haya esta propiedad. Y entonces, ¿qué pasa con las cooperativas de consumo? Pues que pueden rentar y tener empleados y eso. Entonces, esas prácticamente, pues no pueden hablar de que son autogestivas. Las cooperativas más autogestivas, las que realmente practican una gestión, pues son las cooperativas de producción, ¿sí? Porque ahí están tomando decisiones sobre cuánto producen, cómo producen, qué precio le van a poner, y esa es parte de lo que la autogestión ha ganado, ¿no? También está la experiencia yugoslava, y en la experiencia yugoslava, pues es eso. Eh, eh, Yugoslavia es un país que después de la Segunda Guerra Mundial, y llegan los aliados y llegan los comunistas, socialistas, comunistas, a liberarlo de yugo nazi. Tito, que era un líder, libera al pueblo de, del yugo del fascismo, del nazismo, y cuando llegan los demás, pues dicen, no, pues tú ya no me liberas, nosotros solos nos liberamos. Y de esa manera ellos deciden a quién con quién se van a afiliar, si con los capitalistas o con los socialistas, y dicen, pues nosotros nos vamos al bando socialista, ¿no? Pero con el tiempo se ve que con Stalin, pues es una economía centralizada y planificada, que no hay muchas libertades, porque el Estado, muchos le llaman que fue un capitalismo de Estado, ¿sí? No había muchas libertades, realmente se deformó y por eso se acabó el socialismo, porque llegó un momento en que el socialismo ya no representaba lo que proponía Marx en sus obras, ¿no? Y entonces Yugoslavia optó por la vía de la autogestión, que es un socialismo de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, el haberse hecho socialistas hace que surja la propiedad social. ¿Qué es lo que combatía el socialismo? La propiedad privada, ¿no? Ya lo decía uno de los anarquistas, Proudhon, la propiedad es un robo, porque pues muchas veces lo que pasó en el aeropuerto antiguo, ya que iban a construir en Texcoco, pues ¿cómo les pagaron el terreno a los habitantes? Pues a precio ¿cómo se llama? Catastral, ¿no? Más barato. Y muchas veces a través del despojo es como se enriquecen otros y generan su propiedad privada. Entonces, el socialismo lo que viene a abolir pues es la propiedad privada para establecer una propiedad social. Habiendo esa propiedad social, entonces decían, bueno, pues hay las empresas, pero hemos visto que las empresas no se vuelven productivas porque tienen que cubrir únicamente las cuotas que el Estado le da. Y si dejamos que las empresas sean autónomas y dirigidas por sus propios trabajadores, se vuelvan autogestivas realmente, pues va a haber una motivación. Ellos, los trabajadores, van a cumplir esto, ¿no? Que decíamos, ¿qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y a qué precio lo voy a dar? ¿Y dónde lo voy a vender? Y esto, pues, motiva a que, como en los coljós, ¿no? Es decir, pues tú tienes que producir tantas toneladas, ¿no? Y pues nomás nos concretamos a pedir, a hacer lo que nos pide el Estado. Pero cuando entra la perestroika y dice, y si tienes excedentes, tú estás en la libertad de vender esos excedentes al que quieras, pues ya había una motivación y entonces todos los coljós milagrosamente empezaron a tener excedentes, porque los podían vender. Y antes pues nada más se concretaban a cumplir con las cuotas que les fijaba el Estado. Entonces aquí la autogestión vino a revitalizar a la industria,
porque la industria estaba muy estancada. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de que el país había quedado devastado. Decían, el 65% de las locomotoras desaparecieron, ya no sirven. El 85% de los carros de ferrocarril también. Un tanto por ciento de los puentes construidos desaparecieron. Así, había 200 clínicas, pues ahora nada más quedan 30. ¿Sí? Y con la autogestión, en donde el trabajador puede, como ser humano, cubrir todos sus aspectos, porque yo he visto en mis clases que daba, decía, el ser humano es un ser complejo, es un ser biopsicosocial. ¿Sí? Y entonces veíamos la historia de la administración, y pues en un principio con Taylor y Fayol, pues lo único que sabían era remunerarlo económicamente. Entonces hablaban del hombre economicus, el hombre que nada más vivía para tener un sueldo y recibir un ingreso. ¿Sí? Pero no podía opinar, entonces decía Taylor, el administrador dirige y el trabajador obedece. ¿Sí? Con el tiempo, con Elton Mayo, hicieron un estudio para ver de qué manera afectaban las condiciones físicas en el trabajo y suprimieron el aspecto psicológico. Y después descubrieron pues, que el aspecto psicológico era muy importante, porque hicieron un grupo experimental, el grupo de control que trabajaba bajo condiciones normales, pero una vez que le quitaron al grupo experimental las condiciones físicas de luz, de tiempos de descanso, de refrigerios, siguió siendo muy productivo. Y entonces dijeron, pues, ¿qué pasó? Pues si había la hipótesis de que mejorando las condiciones físicas mejoraba el trabajo y ahora le retiramos todas las condiciones físicas y lo regresamos a situación original, ¿por qué sigue aumentando la producción? Porque hubo una interrelación, permitían hablar a las operarias, que eran mujeres del grupo experimental, y se generó una identidad de los trabajadores. Entonces, por eso se habla de que hay un grupo formal y un grupo informal dentro de las organizaciones. Y ahí lo que pasó fue que se fortaleció el grupo informal. ¿Sí? Luego los japoneses, ¿qué hacen? Pues apoyan a que el trabajador proponga ideas a través de los círculos de calidad y todo. Entonces quiere decir que están viendo al trabajador como un ser humano complejo que tiene necesidades de reconocimiento psicológicas, necesidades de hablar con sus compañeros, ¿verdad? El hablar con sus compañeros no es perder tiempo, porque muchas veces dices, bueno, y tengo este problema, ¿cómo lo hago para arreglarlo? Y el compañero le puede decir, haz esto y esto, y mejora su trabajo, ¿no? Pero para el patrón es estar trabajando como si fueran robots o gente que no se cansa. Y entonces es eso, ¿sí? El ser humano es un ser complejo, pero finalmente cuando se trata de remunerarlo, de recompensarlo, pues la mayor parte se la lleva el capitalista. En cambio, en una cooperativa o en una empresa autogestiva, al final de todo su esfuerzo y lo que genera de excedentes, pues regresa a él, al trabajador, una parte, su parte correspondiente, su parte justa por su trabajo. ¿Sí? Y eso lo motiva. Él puede opinar, él puede trabajar, él puede aportar en todos los sentidos, capital, trabajo, ideas, y entonces eso remunera y hace que el ser humano se exprese en todas sus capacidades. Pero en una empresa, tengo esta idea que es muy buena, va a mejorar el trabajo, no te hacen caso. ¿Sí? Es lo que el jefe dice. Y el jefe te va a bloquear porque dice, si este lleva una buena iniciativa, al rato me quita mi puesto. Y entonces te va bloqueando y te vas frustrando. Lo único que encuentras es una serie de frustraciones, tanto en el gobierno, con la burocracia, como en la iniciativa privada. ¿Sí? Porque no todos llegan a ser jefes. ¿Sí? A lo mejor lo más que llegas a ser es supervisor, pero no todos llegan a ser jefes. Y muchas veces los mandos medios, pues a lo mejor sí son nombrados de los de abajo, pero ya los grados intermedios a los gerenciales altos, pues siempre son gente de confianza. ¿De confianza de quién? Pues de los capitalistas. Y en una cooperativa, pues si alguien ven que es capaz y se propone y votan por él, pues puede ser el que dirija la cooperativa, uno de ellos. Entonces hay ese estímulo, ¿no? De que si yo no quiero tener responsabilidades, no cumplir con mi trabajo, pues lo hago.
o yo quiero destacar y ganar un poco más, y aunque tenga responsabilidades, al contrario, yo quiero ejercerlas, pues la oportunidad está para todos, porque hay una igualdad en derechos y obligaciones. Sí, bueno, un poco relacionado a lo que justo nos acaba de comentar, un compañero nos pregunta cómo la autogestión y el cooperativismo permiten una propuesta alternativa o que contrarreste la visión filosófica del egoísmo en el ser. Y también hay otra pregunta muy A ver, interesante. me gustaría primero, porque no creo que sean muchas, ¿sí? No. Bueno, entonces aprovechamos. Mira, ahorita que estamos hablando de esto, es precisamente, ¿cómo puede crecer el cooperativismo en una sociedad capitalista? Pues no, ¿sí? Porque Pascual tiene que competir contra dos grandes, Pepsi-Cola y Coca-Cola. Y hay la guerra famosa de las colas, ¿no? Pepsi-Cola y Coca-Cola. ¿Se puede crecer y expandir totalmente Pascual? Pues no se ha vendido porque es una cooperativa y que los socios tendrían que tomar esa decisión y nadie está dispuesto a perder su fuente de trabajo. Entonces, para que las empresas autogestivas o las empresas cooperativas crezcan, pues necesita haber una sociedad más armónica o más acorde con el funcionamiento de estas organizaciones. Y por lo tanto, la economía social y solidaria dentro de donde está el cooperativismo, pues está proponiéndose como una alternativa al sistema neoliberal, de capitalismo neoliberal y globalizador. Porque de otra forma, pues no van a crecer. Se dice que Marx no habló mucho de las cooperativas, pero en un libro que se hizo en Cuba, con la hija de Marta Hanecker, Camila Piñeiro Hanecker, se habla uno de los autores, porque ella es la coordinadora del libro, de que Marx en un discurso que hizo con los obreros dijo, la cooperativa no es mala. El problema de la cooperativa es que no crece y que es muy fácil ser aplastada por el capitalismo. Y es lo que nos pasa. No dejan crecer a las cooperativas, ¿sí? Y entonces las cooperativas se vuelven dependientes de apoyos del Estado. No surgen autónomamente. ¿Por qué? Porque pues, no se tiene el capital suficiente como para poder sobresalir. Entonces las cooperativas y la economía social y solidaria están luchando pues, por abrir una brecha y tratar de ser una alternativa a este sistema. Yo ahorita digo, pues, en el momento en que están, es algo alterno. Si esto algo alterno llega a consolidarse, a integrarse y generar la fuerza que es realmente, se va a volver una alternativa. Espero que con esto conteste tu pregunta. Sí. Y la siguiente pregunta que nos hicieron es, ¿cuál es la relación entre el anarquismo y la autogestión? Bueno, hay algo muy importante. ¿Qué es el anarquismo? Pues la negación del poder del Estado. Dicen, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un poco la lucha del anarquismo con el socialismo es que la dictadura de la clase trabajadora hay que crear un Estado desde arriba hacia abajo. ¿Y los anarquistas qué dicen? Hay que construir de abajo hacia arriba. El principio federalista de Proudhon, ¿sí? Y pues, ¿qué se ha demostrado? Pues que el socialismo soviético, pues finalmente se volvió una burocracia, se volvió una élite de poder. Y se desvirtuó totalmente esta idea. Entonces, ¿qué puede ser lo real? Pues construir las sociedades desde abajo. ¿Cómo vamos a construir una sociedad desde abajo? Precisamente desde el aspecto productivo, en donde la gente tenga los mismos derechos y obligaciones y aprenda a ser democrático y se vaya integrando, ¿sí? Y a ser una fuerza. Entonces esa es la diferencia. No queremos construir un Estado desde arriba a través de una revolución, sino queremos construir una sociedad de abajo hacia arriba. Yo creo que es más utópico, pero no irrealizable. Y yo pienso que si se construye de abajo hacia arriba, se construye más sólidamente, porque no podemos armar un edificio si no tenemos cimientos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el anarquismo y su forma de autogestión?
pues construir los cimientos para hacer el edificio. Tal vez nos llevemos más tiempo, pero va a ser una sociedad mejor construida, desde mi punto de vista. Por el momento son todas las preguntas. Sí. Si antes, bueno, antes de que cerremos, no sé si alguien de los que nos está viendo gusta hacer otras preguntas. Bueno, les voy a lo que esperamos esto, pues agradecemos mucho al maestro Ignacio, que pues hoy ya es nuestro colaborador. Es alguien con mucho conocimiento y nos da mucha alegría que nos pueda acompañar en este proceso de crecimiento, en paralelo, bueno, junto con fotosíntesis. Un poco regresando desde nuestra experiencia como cooperativa, pues sí, el cooperativismo y la autogestión sí es una práctica un poco complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que justo batallar con este egoísmo, este superficialismo, esta superficialidad humana con la que cargamos. Y sí, pero precisamente ofrece esta otra alternativa de vivir, de respeto, de comunión entre seres humanos, entre la tierra, entre todos y todas. Y pues hoy en día nosotros como cooperativa fotosíntesis sí nos encontramos todavía creciendo. Nos hace falta mucho por avanzar, pero pues estamos apostando a esta filosofía de trabajar desde lo común, pensar desde lo común. Somos un equipo multidisciplinario con pues, antecedentes, bueno, trayectorias totalmente diferentes. Nos encontramos en partes diferentes de la ciudad, pero nos hemos unido para lograr este proyecto. Y sabemos que algo también que es muy importante, que también igual el maestro antes de irnos, igual podría ahondar un poco en él, y es acerca de el apoyo mutuo entre cooperativas y la importancia que es dentro del proceso autogestivo, ¿no? Porque generalmente ahorita que estamos hablando de organizaciones, pensamos que la autogestión se hace dentro de una misma organización, pero sabemos que también se puede lograr otro nivel de autogestión si logramos vínculos, prácticas junto con otras cooperativas, igual dentro de la Ciudad de México, con otras entidades. Y bueno, más me faltaba también un poquito hablar de lo que les había dicho en un principio de Cruz Azul, ¿sí? Cruz Azul era una empresa pues, paradigmática en el cooperativismo, porque no nada más era la empresa, por ejemplo, en el caso de Jaso Hidalgo, que era la antigua, que es lo que era ahora la ciudad Cruz Azul, ¿sí? Ahí nace esa cooperativa, es una empresa inglesa que se dedica a producir cemento, ¿no? Y hubo problemas, se fueron a la huelga, duró un tiempo esa huelga, finalmente la ganan y los indemnizan con los bienes. En ese lapso, la comunidad se solidarizó con Cruz Azul y les fiaban alimentos y leche y demás. Y después ya creciendo Cruz Azul, pues buscó también que alrededor de Cruz Azul, en la época de la sociedad inglesa, pues había muchos tugurios, entonces los obreros saliendo de quincena, pues iban a desahogarse, echar sus cervezas, una canita al aire, ¿no? Y entonces todo su dinero, o parte de su dinero, se lo gastaban. Y una cuestión que vio Cruz Azul, pues fue cómo sustituir una cosa, pues acá hay que ofrecer otra a cambio. Y entonces ellos promovieron el deporte y han destacado en el fútbol, ¿sí? Pero de pronto decimos, ya lleva 20 y tantos años sin ganar. ¿Qué ha pasado? Y lo que pasó es que Cruz Azul creció, ha habido cambios generacionales. En una época llegó un gerente que abusó de la cooperativa y decían, esos bultos de cemento van para mi casa o van para tal lado, en fin. Y Guillermo Álvarez Macías, padre de los Álvarez Cuevas, pues, enderezó esta situación,
esperando ya un día a que llegara el presidente Salinas de Gortari, estando ahí en los campos de cultivo cercanos a la cooperativa, le dio un paro cardíaco y murió. Y los socios, pues por analogía de ideas, pues dijeron, si papá era bueno, pues los hijos también lo serán. Aparentemente en un principio sí fueron, pero poco a poco pues les fue entrando la ambición, ¿sí? Y esto, yo creo que también los socios no se preocuparon por conocer bien cómo eran las finanzas de su cooperativa. Poco a poco llegó un grupo que le pidió cuentas a Guillermo Álvarez Cuevas. Él no quiso informarles, vio amenazados sus intereses. También lo hacía en el fútbol. Había contratos en euros y él los manifestaba en pesos. Pues la diferencia era muy grande y eso se lo apropiaba él. Y entonces ahora ha surgido un grupo disidente que está peleando por recuperar la cooperativa. Y tienen una página y luego hablan de informes de cómo van sus cuestiones. ¿Y qué pasó? Que ahí se deformó la cooperativa y el gerente vio que nadie lo cuestionaba y entonces empezó a tener pues ambición de más poder, empezó a hacer negocios por fuera, vio que nadie le protestaba y se siguió. Cuando ya lo quisieron detener, pues él tenía mucho dinero y con el dinero compró a jueces, a gente que levantaba a falsas acusaciones de robo, de malversión, a gente que no había hecho eso, ¿no? Entonces muchos de esos juicios no procedieron, pero sí pasaron un tiempo en lo que se aclaraban las cosas, que la pasaron en la cárcel, y eso pues desalentó a muchos otros socios, ¿sí? Entonces ese peligro que se corre en las cooperativas cuando realmente no son autogestivas y que no hay eso que les decía, ¿no? Que sean democráticos, no nada más democráticos, sino que esa democracia la practiquen, entonces sean participativos, y para participar pues hay que prepararse en esta cuestión, tanto como lo leíamos en la autogestión y en el cooperativismo, la educación juega un papel importantísimo, porque si las cooperativas se duermen en sus laureles y permiten que sus líderes se empiecen a eternizar, pues ya está desvirtuando el sentido cooperativo y entonces se presta a que esos líderes pues les surja la ambición y deformen la cooperativa. Actualmente estos compañeros dicen que son del Consejo de Administración y Vigilancia, que los destituyó Guillermo Álvarez injustificadamente, les negó ya el acceso a la cooperativa, metieron 3 amparos, vieron que pues de acuerdo a la ley, pues quien tiene la autoridad máxima es la Asamblea General, pero quien tiene la autoridad para administrar son los consejos de administración y vigilancia, y que estos fueron nombrados en la Asamblea General legalmente, y que entonces el gerente, que es el cargo que tiene Guillermo Álvarez, pues no puede estar por encima de los consejos. Y hay 3 resoluciones judiciales, pero todavía ningún juez se atreve a ponerlas en marcha. ¿Por qué? Porque el sistema judicial en México, desgraciadamente, con los anteriores partidos, se hizo para generar impunidad, ¿eh? Y por eso un día nos presentaban en uno de los partidos alternos, ¿no? Que llegaba alguien y, ay, disculpe, diputado, nos equivocamos, y otro llegaba que porque robó un pan y ahora sí a la cárcel, ¿no? Pues así está realmente nuestro sistema judicial. El que tiene dinero puede comprar a los jueces y quien no tiene, pues va a parar a la cárcel, ¿sí? Entonces no es un sistema judicial imparcial y entonces eso ha permitido que el asunto de Cruz Azul no se resuelva. Pero eso es por falta de un espíritu cooperativo, de una visión autogestiva. Por eso es importante, yo hago hincapié que aunque hay cosas que están muy hermanadas entre la autogestión y el cooperativismo, ¿sí? En el caso de las empresas recuperadas en Argentina, después de la crisis del 2001, los patrones las declararon en quiebra o las dejaron, las abandonaron y en el mejor de los casos les dijeron a sus trabajadores, si quieren seguir trabajándolas, háganlo, ¿sí? Y así se recuperaron cerca de 200 y tantas cooperativas, digo, empresas,
y buscaron la forma de hacerlas autogestivas, y pues la única figura que existía, que es precisamente eso, la cooperativa. Eso surgió bajo una situación de crisis. Actualmente ha venido un compañero, Andrés Ruggeri, que es estudioso de eso, argentino, de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y dice que así como han desaparecido, también han surgido nuevos emprendimientos cooperativos de empresas recuperadas. Aquí en México, pues podríamos decir que grandes empresas como Pascual, como Cruz Azul, como Tradoc y otras que hubo antes, como es el Gremio Unido de Alijadores de Tampico, que se encargaban de la descarga de los barcos y llevar la mercancía a las bodegas y de las bodegas a los clientes, que duró muchos años y fue una cooperativa pionera, de mucha antigüedad, más vieja que Cruz Azul, pero igual murió su líder y subió otro y subió para servirse y se acabó la cooperativa. Entonces, las cooperativas son muy buenas, pero mientras no nos comprometamos, no nos informemos, no participamos, pues las cooperativas se vuelven endebles. Y se presta a que alguien quiera sacar provecho de ellas, un socio. Y eso hay que evitarlo, ¿sí? Pero también hay que crear identidad cooperativa. Y ya lo decíamos, ¿sí? Tener una visión autogestiva ayuda mucho. Practicar o sentir un poco los principios o las prácticas de la comunalidad también sirve mucho, porque lo que se buscaba con los principios y armonizarlo con valores era generar identidad cooperativa. Una cooperativa en la cual surge una identidad, pues todos están contentos y satisfechos de pertenecer a ella, se sienten orgullosos y la defienden y no la abandonan. Y aunque son socios, pues a veces ya nada más se vuelven trabajadores de su propia cooperativa, porque ya no les interesa participar en asambleas, ya nada, y entonces cuando las cooperativas se pervierten. Entonces, sea grande, sea pequeña, ninguna cooperativa está exenta de desviarse. Y eso hay que fortalecerlo, porque habla mal del cooperativismo. Pero mucho es lo que ya nos ha dicho el compañero Baruch. Muchos no cambian su mentalidad individualista y llegan a la cooperativa pues, a ver qué sacan de ella. Y creo que eso no es el espíritu del cooperativismo, ¿no? Yo digo, es como el lema de los 3 mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Si uno le echa ganas y se compromete con su cooperativa, los demás se benefician. Si los demás también actúan como uno, pues uno se beneficia de ellos. Entonces, ese es el secreto. Pero si empezamos a desconfiar, si empezamos a criticar sin razón, pues podemos destruir nuestra cooperativa. Y una cooperativa se hizo para durar generaciones. Pascual, pues yo creo que va en una segunda generación, Cruz Azul en una tercera, Tradoc tal vez empiece a entrar a una segunda generación, ¿sí? Y también no olvidar que alguna vez en el ámbito periodístico, Excelsior, La Prensa y El Día, esas 3 cooperativas, digo, esas 3 empresas editoriales de periódico, fueron cooperativas. Y en la época de Julio Scherer, la cooperativa Excelsior fue considerada una de los 10 mejores periódicos del mundo. Luego, pues al gobierno ya no le convino, quitó los anuncios del IMSS, de oficiales, y pues con los comerciales no se pudo mantener y pues muchas cooperativas quebraron. Al caso de Excelsior, pues le metieron un gerente externo para destruirla, Regino Díaz Redondo, y ya cuando ellos a través de una asamblea quisieron quitarlo, y lo quitaron, pues ya la cooperativa estaba muy endeudada con el Seguro Social, con proveedores, y ya no se pudo rescatar. Entonces, grandes empresas, tanto chicas como grandes, han sido cooperativas y es un buen modelo que funciona no nada más en México, sino en todo el mundo. Y alguien decía, las cooperativas pues no tienen, digamos, la ideología del país, sino siguen sus propios principios y se adaptan a los diferentes países. Entonces, la comuna china pues es una forma de cooperativa, el kolkhoz ruso, el kibbutz, ¿sí? Las cooperativas de energía eléctrica en Estados Unidos,
que pensamos que en Estados Unidos pues, es el país más rico y no hay cooperativas. Claro que hay muchas cooperativas de electricidad en el campo, porque nadie se atrevió a construir postes y meter cables, y las cooperativas, los propios campesinos o agricultores lo hicieron y llevaron energía eléctrica a sus tierras, pudieron escuchar el radio y surgió la radio campesina del agricultor y pudieron refrigerar sus productos perecederos y conservarlos por más tiempo. Entonces la cooperativa ofrece muchas ventajas en todos los sentidos, ha demostrado que es muy buena, pero aquí en México nos falta todavía mucho espíritu cooperativo y romper con todo lo que nos ofrece un sistema que no nos ha llevado ni que mejoremos como país, ni que logremos nuestra felicidad. Sí, sí, pues un poco también relacionado a esto último que estuvo comentando. Una compañera nos pregunta, ¿cuándo supieron que compartían principios y objetivos comunes? O dicho de otra manera, ¿cómo determinaron cuál era el grupo de trabajo con ese común? Eh, pues, creo que tiene que partir un poquito más de la experiencia que hemos tenido. Sí. Ahorita el maestro Ignacio apenas se va integrando y yo, que soy el socio más nuevo de la cooperativa Fotosíntesis, yo te puedo responder que es todo un proceso. Realmente, pues sí pueden haber algunas ideas que se comparten dentro de la misma cooperativa en un principio por la cual te motivas por el participar dentro de esta cooperativa, pero estos principios y estos objetivos comunes se van construyendo con el tiempo. Conforme nos vamos conociendo con los otros compañeros, con los socios, pues sí, digo, poco a poco nos vamos integrando dentro de este proceso. Y al final de cuentas es un proceso en el cual no hay un líder ni hay alguien que esté moviendo todo, sino es como la misma cooperativa, bueno, en este caso el fotosíntesis, me invitó a participar en este proceso, con el tiempo en poder tomar decisiones, en proponer ideas, en integrarme en el trabajo. Y creo que también para muchas cooperativas es ese proceso, ¿no? Pues sí puede haber una idea que nos llame la atención en un principio, y esa idea sea la cual nos mueva, nos motiva a participar, pero con el tiempo uno va apropiándose de ese proyecto. Y es ahí en ese momento en el cual no es mi proyecto como individual, ¿no? Es nuestro proyecto como cooperativa, ¿no? Es el proyecto de cada quien y es a partir de ahí donde también empezamos a usar este otro lenguaje. Ya dejamos el yo y empezamos a hablar del nosotros y caminar hacia un camino en común. Pues sí, es un proceso muy complicado y pues sí, lleva su tiempo, pero pues pensamos que dentro de este mundo, de estos sistema en el cual estamos, pues sí existe esta posibilidad de crear a través de lo común dentro del cooperativismo. No es mi experiencia. No sí, no, generalmente sucede así, ¿no? Por ejemplo, había una cooperativa que hacía llantas de bicicleta y fueron despedidas de una empresa mexicana de llantas, Tornel, y pues dicen, tenemos la capacidad, tenemos la indemnización, y formaron su cooperativa. Entonces, generalmente son gente que se conoce en el trabajo, que se conoce de la escuela y que tienen la misma profesión y que quieren desarrollar su profesión, y pues es muy difícil poner un despacho o un consultorio y lo empiezan a hacer en forma común. O sea, la cooperativa, como alguien decía, es hija de la necesidad. ¿No? Si tenemos una necesidad de trabajar y no encontramos trabajo, pues a lo mejor lo podemos lograr autoempleándonos colectivamente con otras gentes que son afines a nosotros. Entonces hay muchas cooperativas de carácter familiar, pequeñas, que funcionan muy bien, porque una base de todo esto es la confianza. No vamos a construir cooperativas con gente que no confiamos. Y muchas veces se nos cuelan gente que no es la idea, y a eso se le llama los free riders, los que quieren viajar de gratis, o sea, piden aventón y quieren viajar de gratis. Entonces, aquí la traducción le han puesto gorrón, ¿no? Entonces,
brasileño que estudia las organizaciones sociales, pues hablaba de los gorrones, ¿no? Y ninguna cooperativa está exenta de tener gorrones, ¿sí? Afortunadamente, cuando es chiquita, pues es muy fácil que se conozcan, ¿no? Y que salga a reducir quién es el gorrón. Pero ya una cooperativa de 10, 15, 20 gentes, pues ya puede haber ahí uno o dos gorrones. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y por eso es muy importante lo que está haciendo aquí la cooperativa, pues establecer un reglamento interior de trabajo. Y en base a eso, entonces poder tomar luego una decisión en caso de que se colara alguien que no es afín a la idea, ¿no? Pero lo que prevalece siempre es el interés común. Eso es lo que debe de figurar en la cooperativa. Y ese interés común surge pues, de una necesidad no satisfecha. Sí, también algo que siento que es importante resaltar es que nadie está obligado a estar dentro de la cooperativa, ¿no? Todos estamos por una afección voluntaria. Nosotros mismos decidimos estar dentro de la cooperativa. Eh, y pues es eso, ¿no? Nosotros tenemos esta libertad de participar o no participar. Ahorita dentro del reglamento, bueno, existe que justo tiene que haber una participación durante un año antes de convertirse en un socio pleno dentro de la cooperativa. Y bueno, voy a pasar a otra pregunta. Y nos preguntan si consideran ustedes que la actual administración pública impulsará el crecimiento de sociedades cooperativas en el país. Bueno, por lo que respecta a la Ciudad de México, pues ya venía arrastrándose un programa de apoyo a cooperativas desde el 2012, en donde dan financiamiento desde dos puntos de vista. El impulso a cooperativas que se van a crear y las ayudan a que se creen y se paga notario, y fortalecimiento a una cooperativa ya constituida, que se le da apoyo para que se consolide, ¿no? Estos apoyos ahora crecieron en el monto económico que se destinó, pero decrecieron en el apoyo que se da efectivamente a las cooperativas. Porque antes a una cooperativa de impulso se daban 100,000 pesos y ahora son 50,000. Y antes creo que se daban hasta 200,000 pesos y ahora nada más se dan 150, ¿no? Algo así. 150. ¿Sí? Entonces decreció. Yo lo que he visto y lo que muchos dicen es, pues no se le ha visto a AMLO un compromiso pleno, no habla en su Plan Nacional de Desarrollo, no habla muy claramente en su cuarta transformación sobre las cooperativas, pero algo dicen la gente, ¿no? A diferencia de otros sexenios, no creemos que él ataque a las cooperativas. Entonces eso ya es una ventaja, ¿no? Ojalá que él se sensibilice, pero yo creo que también es una labor de las cooperativas acercarse a él y demostrarle el potencial que tiene. Mientras nada más estén sentados esperando a ver si el Estado los apoya, pues van a ser programas que no se comprometen en todo, saben que es algo bueno, pero que pues, hay que ver si pegan. Yo creo que debe haber una política pública más clara y más bien definida. Y si se logra eso, pues podemos ser como otros países. Costa Rica, que es un país chiquito, el 90% de la producción lechera está en manos de las cooperativas. Eso habla del potencial que puede llegar a tener las cooperativas. Y pues hay que luchar y hay que hablar bien de las cooperativas y demostrarlo. Creo que con eso hay que hacerlo, ¿no? Pero acercarse al gobierno hay que sensibilizar a su presidente porque él es el que podría ordenar que se apoyen. Bueno, pues ya vamos a concluir esta sesión. Agradecemos a todos y a todos quienes nos acompañaron. Desafortunadamente por motivos del coronavirus y todo lo que está sucediendo en la ciudad y en el país, pues no pudimos hacer esta plática en nuestro espacio, pero esperamos que en cuanto regresen a la normalidad las cosas, pues otra vez esperamos seguir con esto ahí mismo dentro del espacio. Y vamos a ver si vamos a poder seguir teniendo otra serie de actividades, igual de esta manera, en este formato, para no perder la continuidad, ¿no? Y también crear estos otros espacios de diálogo entre personas que tal vez no hemos coincidido. Y bueno,
nuevamente muchas gracias por parte de Casa Viva y también muchas gracias por parte de Fotosíntesis. Damos esta sesión por concluida y pues nos vemos pronto. Sí, y yo doy también las gracias a ambos, a Fotosíntesis y Casa Viva, por esta oportunidad. También a los videoescuchas por su paciencia y su interés que demostraron con sus preguntas. Y ojalá que esto crezca. Y pues muchas gracias. Sí. Bueno, nos vemos pronto. Breve comerciales, así pueden ver qué actividades siguen en nuestra página de Facebook de Fotosíntesis COP. O también aquí en Casa Viva, pues constantemente estamos publicando temas relacionados a la economía social y solidaria, el cooperativismo, y también dando a conocer otras propuestas de cooperativas que existen aquí en la Ciudad de México. Bueno, que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y un abrazo a todas y todos. Hasta luego.